Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a Baimec Reportajes. En esta nueva oportunidad, les enseñaremos la dinámica de una nueva modalidad de estafa que se hizo conocida durante la pandemia por el coronavirus. Nos referimos a la estafa del cuento de la maleta, así es, nos referimos al engaño del cuento de la maleta retenida. Posiblemente habrás escuchado sobre esta modalidad de estafa en otros medios de comunicación, pues déjanos decirte que nosotros en este reportaje te enseñaremos su verdad, su historia y su modo de operar. Comencemos. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué es el cuento de la maleta retenida? El cuento de la maleta retenida es una modalidad de estafa, originaria en Colombia, que consiste en el falso envío de un equipaje o encomienda, en donde un supuesto familiar que se encuentra en el extranjero, se contacta con su víctima, para pedirle que reciba una maleta o paquete, con un supuesto regalo proveniente del extranjero. Sin embargo, para recibir esta supuesta maleta, primero se debe realizar un depósito de dinero a unos supuestos funcionarios públicos de la SUNAT para liberar esa maleta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la dinámica que estas bandas de estafadores utilizan para engañar a la población? La dinámica de esta estafa se divide en 5 etapas. La primera etapa es la selección de la víctima, en donde el estafador accede a los perfiles de las redes sociales de su potencial víctima, para así obtener información de algún familiar que se encuentra en el extranjero. La segunda etapa es la captación mediante una cuenta falsa, en donde el estafador crea una cuenta falsa de un familiar de su víctima que se encuentra en el extranjero, para así ponerse en contacto con su potencial víctima. La tercera etapa es la inducción mediante mensajes de textos, en donde el estafador se intenta ganar la confianza de su potencial víctima, mediante el uso de esa cuenta falsa, para decirle que recibirá un supuesto paquete proveniente del extranjero. La cuarta etapa es la coacción del falso funcionario público, en donde el estafador engaña a su víctima, diciéndole que debe depositar un determinado monto de dinero a un supuesto funcionario de la SUNAT, en donde le indican que se trata de un pago, debido a que se encontró un supuesto paquete dentro de esa maleta que recibirá. Sin embargo, las cuentas bancarias que ellos utilizan para el depósito son cuentas bancarias de personas naturales. La quinta y última etapa es la del depósito. Esta es la etapa más importante de todas, en donde una vez que se deposita el monto del dinero al supuesto funcionario público, la supuesta maleta retenida nunca es enviada ni recibida por ninguna persona y la víctima se da cuenta que todo se trató de una estafa. Es decir, estas bandas de estafadores utilizan esta dinámica de manera muy bien organizada, para engañar a la población y así obtener de manera ilícita su dinero, siempre utilizando cuentas bancarias de personas naturales, jamás utilizan cuentas bancarias de ninguna institución pública. Para poder entender cómo funciona esta modalidad de estafa, nuestro equipo periodístico de Baimec Reportajes se puso en contacto con una víctima de esta modalidad de engaño. Nos reunimos con esta persona dentro de su domicilio, en Lima Metropolitana, para que nos explique cómo operan estas bandas de estafadores, y este es su testimonio. Un día cuando estaba en mi domicilio, recibí una solicitud de amistad de un familiar que reside en los Estados Unidos. No había hablado con ese familiar desde hace algunos años, por lo que me pareció un poco extraño que me escribiera. Estuvimos entablando una conversación durante unos días y me dijo que me enviaría un paquete a Perú. En ese momento no pensé en nada malo. Cuando llegó el día acordado en donde me tenían que traer ese supuesto paquete, me escriben por mensaje de texto un supuesto funcionario de la SUNAT, diciéndome que mi paquete contenía algo sospechoso, supuestamente dinero no declarado. En ese momento me sentí asustada, debido a que no entendía lo que pasaba. Me dijeron que tenía que realizar un depósito a un supuesto apoderado de la SUNAT. Si no quería recibir un juicio por enriquecimiento ilícito, decidí realizarles ese depósito para evitarme algún problema. Sin embargo, más adelante, nunca recibí ninguna maleta y al final me di con la amarga sorpresa de que todo se trataba de un engaño. Entonces, según el testimonio de esta víctima, que aceptó ponerse en contacto con nosotros, estas bandas de estafadores siempre tratarán de engañar a sus víctimas, para convencerlas de depositar su dinero a cuentas bancarias de personas naturales. Nunca utilizan cuentas bancarias de ninguna institución pública.
A continuación, todo nuestro equipo periodístico de Baimec Reportajes haremos algo que ningún otro medio de comunicación ha realizado antes. Nos dirigimos directamente a toda la población que mire este reportaje. No se dejen engañar por estas organizaciones criminales de estafadores, ni la SUNAT ni ninguna institución pública aduanera utilizan cuentas bancarias de personas naturales, tampoco te piden dinero para liberar una maleta retenida. No sean unos tontos y no se dejen engañar, solo así podremos detener a estas organizaciones de estafadores que se aprovechan de la ingenuidad de la población. Este reportaje fue hecho sin fines de lucro, con el propósito de advertir y proteger a la población. Se realizó gracias a un trabajo periodístico entre periodistas, colaboradores y el testimonio de una víctima de esta modalidad de estafa, que aceptaron brindarnos su testimonio para lograr realizar este reportaje. Se agradece su colaboración. Y con eso, hemos podido demostrar la dinámica de esta modalidad de estafa, para así evitar que más personas continúen siendo engañadas por estas organizaciones criminales. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final de este reportaje. Esperamos haberlos ayudado y poder aclarar sus dudas en relación a la estafa del cuento de la maleta retenida. Nos vemos en la próxima ocasión.